Ahora tengo el placer de introducirlos al señor Gustavo Gómez de Roma, Texas. ¿Cómo está hoy, señor? Hola, ¿qué tal, Ociel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Usted cuánto tiempo tiene de ser parte de la ciudad de Roma y de la Cámara de Comercio de Roma y Río Grande? Mira, tengo 10 años de estar viviendo acá de este lado. Tuve la invitación de ser presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Roma, Texas, y posteriormente presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, en la cual ahorita pues me encuentro no directamente presidiéndola porque no estoy muy bien de salud y está un compañero siguiendo ahorita la presidencia. Y en viendo la historia de usted, se me hace bien interesante toda la experiencia que usted trae. Si me puede otra vez clarificarla. Pues mira, Ociel, no sé exactamente qué es, pero nací en Miguel Alemán, Tamaulipas, vengo de allá. Nacimos en un medio de comunicación que es la XCHI Radio. De ahí viene mi familia, mi padre, el doctor Gustavo Gómez Páez, mi madre, la señora Amanda Stringel de Gómez. Ahí nacimos. Mi hermana María Amanda Gómez fue una locutora muy famosa, productora de bailes y empresaria. Y al venirme yo para acá, para Roma, inicié el periódico Enlace. ¿Qué año fue ese? Pues te estoy hablando ya 7, 8 años. Yo tengo poco tiempo de estar leyendo los comentarios de bla, 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 pero esos comentarios no pueden esconder la educación que usted trae. Esos comentarios son potentes, es inteligente, le pega al mero clavo de lo que es la ilusión que uno tiene de esperanza de vivir en los Estados Unidos. Gracias por tu opinión, Ociel. En realidad, los comentarios son parte del pueblo. Es la voz del pueblo. Así es mi opinión. No he leído nada que diga yo estamos en contra, sino que provoca el pensamiento, reflexiona más una discusión que se debe de ver, que es necesario y como parte que yo opino que hace más falta aquí en el condado de Estrella. Ok, precisamente hablar de comentarios es coincidir en lo que la gente opina, en lo que la gente habla, en lo que la gente quisiera, en la que la gente dice lo que le falta y a veces lo dice de tal forma que tenemos que entender y saberlo explicar. Si quiero tener un medio de comunicación, bueno, saberlo escribir. Lo que yo he notado o visto es que ha habido un cambio en los últimos 20, 30 años que la gente valoriza más no hablar, no hacer los comentarios, no sueltar la opinión, sino que mejor proteger o el puesto o por miedo que de alguna manera u otra regrese una consecuencia mala por haber hecho un comentario. Mientras no ofendas, sí, no tienes por qué tener ese temor. Y esa es otra cosa que yo he notado, que cuando el momento que quieran hacer una conversación entre candidatos, de a volada se enciende, de a volada se lleva para el ramo de querer pelear o insultar. El problema es cómo ves la política. La política es una ciencia para negociar los intereses de cada quien. Desgraciadamente, a veces se toma por el lado contrario y la utilizas de forma inadecuada, equivocadamente. Cometes un error porque divides. La política no es para dividir. Sin embargo, muchas veces divide. Aquí la política se da entre los demócratas. En esta región tenemos a los demócratas en una elección que se divide en primarias y luego se va a la política contra los republicanos. Okay. Pero mientras tanto, entre los demócratas hay que saber quién va a correr una elección. Y ahí viene una parte difícil para elegir al candidato demócrata que va a buscar la contienda electoral contra los republicanos. En esa parte se crea el conflicto. En esa parte salen intereses y obviamente se hacen las discusiones y se hacen las divisiones. Pero quienes puedan entender de la política van a entender de ella que es la única manera de dirigir un gobierno a través de la política. Se me viene el pensamiento que la familia mía, por ejemplo, por muchos años, nunca tenía problema en anunciar aquí en el condado cualquier de los candidatos porque de alguna manera u otra llegábamos a ser de la misma familia. Y se me viene el pensamiento que al inmediato que un candidato dice voy a correr por un puesto, por familias, inmediatamente está dividido ya el público. Sí, hay gente que simpatiza con una persona y hay gente que dice no, pero esa es una libertad que existe en todos los países y tú tienes la libertad de elegir. Es como hablar del albedrío, de lo que es la religión. Tienes una libertad de saber si eres católico o si eres cristiano
o qué religión puedas tomar. Parte de la política también es eso, pero siempre tenemos que verla con respeto. Y esa es otra también. Yo pienso que bastante gente no le da su propio respeto. Piensan que, bueno, está corriendo un miembro de mi familia, entonces no le voy a poner la atención a la historia, aunque lo conozco mejor que nadie más como bandido o mañoso o X, y seriamente están afectando a todo el pueblo, todo el condado. Bueno, es que volvemos a empezar un poquito en que la política tiene varias fases. Tú tienes tu política personal. Tu política personal es cómo ser tú, cómo quieres que la gente te vea a ti, cuál es tu trato con la sociedad o con la colonia o en el lugar donde vives. Esa es tu política personal. Pero cuando tú quieres meterte a la política pública, ahí es otro factor. Ahí ya entra la gente y entran otros intereses. ¿Quién eres? ¿Qué quieres representar? ¿Por qué quieres formar parte? ¿Por qué debo de votar por ti? Y ahí se manejan ya intereses muy diferentes a la política privada. ¿Qué fue la motivación de usted para ser parte de la Cámara de Comercio, de las dos cámaras de comercio de Roma y Río Grande? Mira, las cámaras de comercio son organismos que tienen como función coordinar un comercio, pero necesitan un subsidio, necesitan un apoyo económico de la ciudad a la que pertenecen. Si dices es una cámara de comercio independiente, como palabra estoy de acuerdo, pero como un organismo municipal, no, porque nadie te va a aportar dinero para que manejes tu cámara de comercio como tú quieras manejarla. Entonces, si quieres pertenecer a una cámara de comercio de una ciudad, es la misma ciudad la que tiene que crearla. Y para crear esa cámara de comercio tiene que darle primero una identidad, porque tiene que ser un non-profit organization. Y ahí viene quién va a subsidiar la cámara de comercio, de dónde va a agarrar el dinero para existir, qué tipo de trabajo va a hacer, a quién va a beneficiar. Y es ahí donde se pierde lo que la gente quisiera. Es que la cámara de comercio no me ayude nada. Es que tú tampoco ayudas a la cámara de comercio. Debe ser una relación entre ambos dos, y aparte entre la ciudad misma. Y aquí la gente, al menos las experiencias que me han tocado es: tú eres el presidente de la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio es independiente, empieza a trabajar. ¿Y tu tiempo quién te lo va a pagar? ¿Y el tiempo que dejaste a tu familia, cómo lo vas a cubrir? ¿Y el tiempo de tu negocio, quién lo va a cubrir? Y es ahí donde las cámaras de comercio no han prosperado acá. Por falta de querer, por falta Por falta de participación del gobierno de la ciudad. Ahora, como periodista, ¿qué fue la motivación de empezar a hacer los comentarios de bla, bla, bla? Ok, como periodista te puedo decir que esa columna que aparece en el periódico con el bla bla es lo que no es noticia, pero que sí es importante. Las observaciones, por ejemplo, la noticia es un acontecimiento que sucede y que causa un impacto en la sociedad, pero los comentarios es lo que está pasando sin ser noticia, pero que es muy importante saberlos. Es la opinión pública, y la opinión pública realmente tiene un valor agregado. ¿Cuántas gentes quisieras tú que hablaran porque saben mucho o porque forman parte de una organización, un organismo, y no lo hacen? Prefieren mantenerse callados y que las cosas sucedan para no externar una opinión pública. Yo no vengo aquí, Osiel, obedeciendo tu invitación como un periodista que venga a exponer lo que significa el periodismo. No, me gustaría más que te enfocaras o que nos enfocáramos en un ciudadano. Soy un ciudadano común igual que tú y preocupado porque tengamos un buen gobierno, porque tengamos en nuestra ciudad una buena educación, porque tengamos fuentes de empleo, porque tengamos seguridad, por todos esos factores que nos hacen vivir en las ciudades que escogemos para vivir y para crecer. Le ha pegado usted a un tema bien importante, porque también, aparte del ciudadano que no tiene puestos en el gobierno, este mismo sentido que no pueden externar los pensamientos, también ha sido extendido a la gente que está y hace parte del gobierno. Existen razones válidas por cual ciertas cosas no se han hecho, pero también no les ponemos atención o no le damos oportunidad al que está en el puesto simplemente porque ya los tenemos clasificados como corruptos. Desgraciadamente, la gente maneja a los personajes públicos, que son los funcionarios o los candidatos que logran obtener un cargo, los maneja señalándolos algunas veces despectivamente y otras veces positivamente. En su opinión, ¿qué ha causado
causado la diferencia del desarrollo económico de los pueblos de Roma y Río Grande? Roma, tengo entendido que se constituyó antes de la ciudad de Río Grande. Sin embargo, si checamos que Roma es una frontera, que es una ciudad que tiene, al cruzar el río, un Miguel Alemán, Tamaulipas, con un desarrollo económico fuerte, ¿por qué se ha quedado Roma rezagado en el crecimiento? ¿Y cómo no se ha desarrollado como se hizo Río Grande? Esa es tu pregunta. Sí. En todas las ciudades que empiezan, que nacen, siempre hay una tienda ancla. Una tienda ancla en Miguel Alemán fue Ofertas y Descuentos y luego Super La Popular. Aquí en Roma estuvo la tienda del Ala, una tienda negra que estaba al cruzar el río, y estuvo Riverview Family Center. Las tiendas tienen que existir para poder dar el abasto. Son tiendas de abasto a la comunidad que viene a sentarse a vivir cerca. La familia Peña creó su propia tienda comercial y que le ha servido a Roma, Texas como su tienda de abasto. En Miguel Alemán, te digo, fueron Ofertas y Descuentos y Super La Popular. Una cosa es el comercio y otra cosa es la política. En Río Grande también existió Pedrito Díaz, Pete Díaz, comercialmente tan fuerte como cualquier persona que tú me puedas mencionar. Y llegó el momento en que se acabó Pete Díaz y creció la ciudad. Había muchos terrenos para agricultura y se convirtieron en colonias. ¿Quién hizo los cambios? El gobierno, la política. Los funcionarios que estuvieron ahí en esos tiempos observaron y vieron que podían hacer más orientando la función pública que peleándose entre ellos mismos. Desgraciadamente, en muchos actos entran a la política personajes que tienen muchos intereses en una comunidad. Y cuando esos personajes entran en la política se inclina a no hacer la función correcta al pueblo, a la sociedad, sino que pierde esa orientación y se va a favorecer algunos intereses particulares. Es ahí donde la gente ve que un pueblo no se ha desarrollado. Yo miro como, por ejemplo, a Joel Hinojosa como una persona que está puesto ahí para hacer lo que los Peñas le dicen que haga, y no tiene en ninguna manera la ciudad, o mucho menos el comercio de la ciudad, los intereses de las personas, y es una persona que es comisionado de la ciudad, es presidente del Economic Development Corporation, es también una persona que el año pasado estaba de tesorero de Little League, y en todas esas organizaciones él afectó los niños, los adultos, los negocios de la ciudad en una manera que en mi opinión no fue positiva. Ok, regresamos un poquito a lo que es el concilio de la ciudad. Los gobiernos en Estados Unidos mantienen un equilibrio que ha hecho crecer enormemente este país. Muchas veces no ves más allá de tus necesidades. La gente ve lo que necesita para vivir, trabaja para vivir un poquito mejor, y es el límite de la vista que tiene cada quien. Hay otras personas que pudieron superar esa etapa y tener un panorama más amplio, y establecieron un comercio, o lograron una profesión, o lograron meterse a la política. Cuando la gente elige a un candidato, lo elige por simpatía, lo elige porque es familia, lo elige porque es amigo, lo elige porque lo conoce, o lo elige porque viene empujado por un grupo que supo hacer el trabajo político para ponerlo en la función pública. Y aquí en el Condado de Estrella también se eligen porque los muertos encontraron una manera de poner sus votos en el correo también. Esa es una parte de corrupción que le corresponde a la autoridad electoral. La autoridad electoral tiene que tener esa capacidad de identificar el voto válido y no dejar pasar el voto que obviamente no es válido. Pero ahí va la autoridad electoral. Y esa autoridad específicamente, tenemos el puesto del fiscal de la Corte de 229, Omar Escobar, fue el que, aparte de que el Estado tomó el iniciativo de engrandecer las consecuencias para las personas que cometen fraude en elecciones, el fiscal también mandó palabra a todas las personas que son partes de ser politiqueras, legal politiqueras, porque sí existe la función de la politiquera para ayudar y asistir, pero tiene sus reglas. Entonces él mandó noticias a decirles a todos: tengan seguro que se queden dentro
dentro de las reglas y andaban los investigadores por orden del Estado buscando con más fuerza ese fraude y se lo encontraron aquí en el Stark County. Quieren decir, no, pues fue Omar Escobar. Bueno, pues el hombre está haciendo su trabajo en ese caso. El fiscal de distrito es una autoridad con un nivel muy alto en el condado y dentro de sus funciones, que son muchas, obedecen ahí esos intereses de la Fiscalía de Distrito, autoridades como la policía de la ciudad, la policía del condado, investigadores y una serie de personajes que están capacitados para encontrar las evidencias de algo que está violando la ley. Así es. Entonces, a él le corresponde, no como Omar Escobar. Omar Escobar se acabó cuando se eligió al fiscal de distrito. Ya no tiene nada que ver el nombre de Omar Escobar. Es el fiscal de distrito. Él representa una autoridad y actúa como una autoridad. Nada tiene que ver con los intereses personales. Y yo lo miro todo lo contrario con Joel Hinojosa. Él debería llegar al punto que pueda decir, soy comisionado, tengo que pensar por parte de la ciudad, y yo lo que estoy viendo es, soy Joel Hinojosa y estoy pensando por Joel Hinojosa. Ahí él forma parte de un concilio. Ese concilio tiene lo que es una silla o un lugar determinado para ejercer una función. Esa función es en beneficio del pueblo al que representa, porque lo eligió el pueblo. Ajá. Si el pueblo lo eligió, es para que trabaje para el pueblo. Si él en algún momento se sintió apoyado por algún grupo de personas que le esté cobrando ese apoyo, entonces él está equivocando su función. Observando a lo que dijo Bobby Salinas el Mayor, la abogada Marty García Vela fue seleccionada sin haber sido entrevistada y la ciudad estaba buscando alguna persona que tuviera experiencia. Y Joel y las personas que él seriamente parece que está dirigiendo, más que nadie, porque no está solo él, sino que los demás comisionados, aparte del Clyde Guerra, están como alineados con lo que diga Joel, y ellos decidieron ni entrevistar a Marty, sino que simplemente aquí la vamos a poner a esta persona. Como cualquier negocio, en la entrevista de un trabajador es importante, especialmente porque afecta seriamente al público. Cuando hay consecuencias, cuando la necesidad existe de preguntarle consejo a la abogada, ella necesita traer la capacidad de aconsejar con experiencia, no nomás simplemente con opinión de ella, sino que tiene que haber tenido ella experiencia municipal. Bien, volvemos un poquito a la política. La política tiene la particularidad de poderse ir por un lado o por otro. Y ahí depende de quién ejerce la política. Si ese es el caso de Roma, Texas va a pagar las consecuencias. Si las personas que fueron electas están ejerciendo una función que no es la prosperidad de la ciudad, que no es el desarrollo económico, que no están preparadas para hacer el trabajo para el que fueron elegidas y están obedeciendo intereses particulares, ese pudiera ser un delito de corrupción y tiene que ser sancionado por el pueblo, ya sea en una siguiente elección o ya sea que se le encuentren las evidencias de manejar los recursos públicos equivocadamente. Porque el político vive de las taxas, vive de los impuestos. Y también en lo que he visto yo más reciente, viven del dinero que ellos están pidiendo por asistencia, sea del gobierno del estado o federal, que parece que nunca llega al punto de usarse como se debería de haber usado ese dinero. Bueno, para eso existen las auditorías. ¿Por qué no le hacen una auditoría a la ciudad? Porque como lo estoy viendo yo, las personas que están encargadas de hacer las auditorías son parte del mismo circo de la política. Entonces, como tal Joel está haciendo lo que le dicen, el auditor viene y hace lo que le dicen y está todo tapado, todo protegido. Te digo, la política se puede ir por un lado o se puede ir por otro. Hemos llegado, en mi opinión, en un tiempo, quizá 8 años para atrás no se podría ver. Si dijera yo lo mismo que estoy diciendo ahorita, dijera, no, es nomás estás pensando de conspiración, pero ya han sucedido, ya han pasado suficientes actos que se revelan más seguido en este tiempo. Se está haciendo más obvio. Ya existe historia suficiente para decir, no nomás una investigación, pero vamos a verlo un poco más directo. Con personajes como
como Bobby Salinas que salgan y digan, esto es lo que está pasando, no existe ni comunicación dentro de los comisionarios. Entonces, ¿cómo esperamos que se desarrolle Roma? Esto es algo que no se ve en Río Grande, en la ciudad, pero en la escuela sí. Igual es evidente que entre los últimos años las escuelas de Río Grande han tenido bastantes edificios nuevos construidos, pero cada edificio que hicieron demandaron a la compañía de construcción y han mantenido las operaciones con el dinero que viene entrando de esas demandas, y ya se le acabó el fin. Como dijo el señor Basilio Villarreal, ya no van a tener más dineros entrando a los fondos generales que están sosteniendo las escuelas. Entonces la única manera de sobrevivir va a ser de apretarse la faja y gastar menos. En Roma, la ciudad se mira que está bien atrancada. Si no puede el mayor comunicarse de los problemas serios, en mi mente lo hacen de adrede para construir razones por cual la gente se queja. Por ejemplo, con el drenaje del camino de Fren Ramírez, las personas de Action Now Star eran de los mismos que vendieron esos terrenos. Yo los estoy viendo ahora como ellos causaron la problema y luego se van a hacer responsables de tratar de componerla, pero no con dinero de ellos, sino que andan buscando fondos del Estado o del federal, y también están controlando lo que se está diciendo y taparon el hecho que ellos eran los mismos que vendieron ahí. Bien, ese es un tema que no lo conozco a profundidad. Ahí afecta a los comisionados. Ahí afecta al condado. A quienes otorgaron esos permisos de venta de terrenos que están en riesgo de inundación. Y si yo estoy vendiendo un terreno que está en riesgo de inundación y no te prevengo de que puede haber inundaciones ahí, y yo estoy cometiendo una infracción. Pero le corresponde ahí precisamente a la autoridad competente para hacer el trabajo. Las organizaciones o asociaciones civiles que se crean con un fin, y con ese fin es organizar a los ciudadanos afectados para tener voz ante una autoridad para que vaya y arregle las cosas. ¿Quiénes conforman esa sociedad o esa asociación civil? Bueno, eso ya depende de quiénes sean, a quiénes invitaron y cuál es el trabajo que están haciendo. Si ahí se revolvió, si ahí se metió la misma gente, pues lo desconozco. No te puedo dar una opinión sobre eso, pero creo que sí tiene solución. Y las soluciones deben ser legales y todo tiene un costo. Si tú haces un daño, tiene un costo. Si tú haces un bien, tiene un costo. Se llama costo-beneficio o costo-perjuicio. Ese costo va a ser para beneficiarte o ese costo va a ser para perjudicarte. Todas las acciones que se tomen, todas las decisiones que se tomen tienen un costo. Habría que ver cuándo, en qué momento y cuál va a ser el costo de las personas que equivocadamente o aprovechadamente actuaron. Lo mismo es en la política. Si tú elegiste a un candidato sin saber quién lo respalda, sin saber exactamente qué sabe hacer en una función pública, pues el costo lo vas a cargar tú, porque tú le diste el voto y tú lo hiciste que llegara a ese lugar. Muchos de sus candidatos no son líderes, ni siquiera son políticos, son figuras ciudadanas que por alguna razón tienen a favor los votos. Ciertos votos, tantos votos. Y esos, pues a lo mejor como presidente de la Liga Pequeña de Béisbol, tenía él muchas amistades, padres de familia, etcétera, y le dieron el apoyo. O el grupo político que representaba supo hacer el trabajo. O realmente vieron en él cosas importantes. Realmente las consecuencias, te digo, se dan en el transcurso del tiempo. Si el mayor Salinas señaló que personajes de su concilio no estaban trabajando para el pueblo y estaban trabajando inclinados a favorecer a alguien, pues yo creo que hizo muy bien en señalarlos. Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo va a lograr ese líder que levantó la mano enderezar el barco? Vamos a ver que un barco se va a dirigir hacia un puerto, pero de repente se inclinó. Pues no va a llegar a ese puerto, no va a llegar a ser lo que él quería. Exacto. Entonces el mayor está señalando que dentro de su función pública se desorientó el trabajo para la ciudad de Roma. No se ha desarrollado económicamente. ¿Por qué? No sé si exista un plan de desarrollo municipal, porque dentro del trabajo público debe de existir un plan de desarrollo, y ese plan de desarrollo tiene que decir si va a haber desarrollo económico que
existe el EDC en Roma, a quién le corresponde, cuál es el trabajo que va a hacer, cómo va a hacer que haya fuentes de empleo, cómo va a hacer que haya mejor educación, cómo va a hacer que vengan empresas a instalarse en la ciudad. Ya le corresponde a él. Y él precisamente tiene que demostrar que hay lugares para instalarse, que hay terrenos, que tenemos la infraestructura, que tenemos el drenaje, que tenemos la energía eléctrica, que tenemos las vías de comunicación. O sea, son muchas cosas tangibles que se tienen que hacer en una ciudad para decir, tengo la infraestructura para crecer. Entonces, hay que ver muchas cosas antes, Ociel, y hay que entender, si queremos entender cuál es la función pública del mayor Salinas, pues invitarlo a que dé explicaciones a través de los medios de comunicación, que muchas veces son ignorados porque tienen un costo que no quieren pagar para publicar el trabajo que están haciendo. Mientras otros funcionarios dicen, a mí me eligió el pueblo, estoy aquí para hacer este trabajo y aunque me cueste lo voy a publicar, para que la gente se dé cuenta que estoy cumpliendo con un deber y que estoy haciendo el trabajo que me corresponde. De parte del público puedo decir que bastante la mayoría del público en este momento prefiere que tomen, y el gasto no es astronómico tampoco para publicar, pero que tomen el tiempo de explicar y publicar, porque esta es la palabra es transparencia, y esa es una promesa. Dentro de los últimos 12 años todo lo prometen. Vamos a ser transparente. ¿En qué manera? ¿Cómo? Entonces, ahí está el periódico que está anunciándole a la gente lo que está pasando. Tienes diferentes sistemas y metas que digas, no, pues por X razón no lo voy a decir porque el gasto es muy grande. No, el gasto no es muy grande. Fue parte de lo que prometiste que ibas a hacer. El público lo quiere. Dilo. Lo que pasa es que, pues, es opinión mía, prefieren no ser transparente, quitarse el chaque con decir, no, pues es que estamos pagando mucho para publicarlo, pero la realidad es que les conviene que la gente no sepa. Lo que es la transparencia prácticamente ya es una ley, la ley de transparencia. Tú tienes que rendir cuentas, tú tienes que decir lo que estás haciendo, tú tienes que entregar resultados económicos, resultados de trabajo y tienes que hacer el proyecto de ley para el cual fuiste electo. Y a todos ahorita estamos esperando que elevelen el nivel de transparencia, porque no es suficiente que pongan algo una vez al año. Necesitamos saber, especialmente cuando empiecen a pedir préstamos, porque eso es lo que sigue. Ya se acabaron en varias diferentes organizaciones el dinero que existe en los fondos generales. Entonces lo que sigue van a ser préstamos. Van a decir, necesitamos que electe el público por unos $50 millones, como está pasando en Zapata. La responsabilidad de ellos de un principio es de informar. Si fueran informados, si nosotros como el público entendemos por qué es necesario, cómo nació esta idea, y más que nada son ustedes las personas que les queremos poner la solución, si es dinero o X, para que lo hagan, o fueron las personas que lo causaron. Entonces, ¿a quién le estoy dando este dinero para que componga el problema? ¿El que la causó o el que es capaz? Y si no están ni entrevistando los abogados que están guiando, ¿cómo vamos a saber nosotros que esas son las metas que son necesarias? Las ciudades viven de los propios recursos que generan. Tienes una ciudad como Roma que vive de las tax sales, los impuestos de venta. Tienes impuestos prediales, o sea, tú pagas tu impuesto por tener tu casa en determinado lugar de la ciudad. Pagas los servicios que la ciudad te ofrece, como el drenaje, el agua, servicios que te dan, alguno alumbrado público. Y ese es el dinero revolvente que se va dando. Y aparte tienes, cuando ese dinero sobrepasa el gasto que tienes público, entonces tienes acceso a los grants y dices tú, yo lo puedo pagar en 10 años, lo puedo pagar en 20 años. Pero la misma ciudad tiene que hacer su plan de trabajo, lo que te decía, el plan de desarrollo económico. Si checas el puente de suspensión, fue hecho en 1928. La gente que vivía en Roma en aquellos años vio que si hacía un puente iba a tener un comercio más amplio, iba a tener una cultura de dos países, un intercambio cultural y un intercambio comercial. Hoy esa generación se fue. Esa generación de fundadores dejó un centro histórico en la ciudad de Roma precioso, hermoso, con edificios grandes, fuertes,
que se meten en el cielo, que los ves tú invadiendo el espacio, invadiendo el aire, y los admiras. Esa fue la economía que había en Roma. Esa economía fue creada por un puente internacional, fue creada por un comercio, por gente con visión, que pensó en su pueblo y que pudo decir necesitamos esto para crecer. Y yo lo que miro para empezar a llegar otra vez a ese punto, ¿cuánto cuesta la publicación en enlace, por ejemplo? ¿Cuánto les cuesta a alguien como el mayor para publicar y decir esto es lo que está pasando, esto es la función? Para empezar a educar al público, para inspirar a alguien que diga yo entiendo esto, yo quiero ser parte de esto. Hay como una desconecta del público y el gobierno, en mi opinión. Como iba dicho usted, uno ve nomás al punto de lo que mira, pero ¿quién está inspirando? También el edificio, uno va y se para enfrente y le da un sentido de algo de otro tiempo, pero tiene que tener la capacidad de entenderlo así. No que llega un jovencito y se estaciona enseguida del edificio y dice, pues hay más grande en Houston, no, hay más grande en otro lugar. Mira, los medios de comunicación, me voy a regresar a 1950, cuando mi papá fundó la XCHI. El pueblo, el gobierno municipal, se engrandeció al tener un medio de comunicación que uniera todas las rancherías, todos esos poblados que estaban alejados de la ciudad a través de una señal de radio. Y en esa señal de radio te dabas cuenta de lo que pasaba en los ranchos y te dabas cuenta de lo que pasaba en la ciudad por las cartas, por la forma de utilizar el medio de comunicación. Los medios de comunicación somos negocios que pagamos impuestos y que ofrecemos empleo, pero somos negocios también que descubren y que llevan al público los errores y los aciertos de un gobierno. No quiero ahondar mucho con la ciudad o con el comentario de si me compraron o no me compraron a mí un trabajo para publicar las cosas de la ciudad. El mismo gobierno, a través de su plan de desarrollo, sabe dónde va a aplicar el dinero que produce. Y si no escogió ningún medio de comunicación para hacerlo y dijo, lo voy a hacer a través de Facebook, que no me cuesta nada, pero voy a decir lo que yo quiero, no lo que debo decir. Ahí se acabó la transparencia. Ahí existe la desconecta también. Exactamente. Entonces, dices tú, pues se fueron por el lado del ahorrar el dinero y decir lo que quiero decir. Tomaron control de la transparencia. No lo que debo de decir. Exacto. Entonces, ahora nacen las redes sociales y el público sube lo que ve y lo hace a su manera. A veces criticando, a veces denunciando, a veces enjuiciando un gobierno. Tuvo que llegar ese tiempo para que la gente levantara la voz. En el caso del periódico se creó una columna, un editorial que dice lo que el público piensa. Exactamente. No nada más la noticia, sino también la opinión pública. Un punto de vista que no existe dentro de un gobierno corrupto tratando de esconder algo. Eso es lo que miro yo, que es un punto de vista que está por lo menos tratando de asegurarse de lo que está pasando es bien o bueno. Preguntando las preguntas, por ejemplo, por el plan. Esta es la primera vez que a mí se me ha puesto en la cabeza de buscar algún plan. Tan impuesto estoy en ser dependiente de que ellos, los electados, me digan a mí qué es lo que está pasando, pero simplemente, como dice usted, todo empieza enséñame tu plan, ¿qué vas a hacer? Enséñame el plan. Tiene que existir un plan de desarrollo municipal. Ese plan de desarrollo municipal te va a decir dónde vas a invertir los impuestos, cómo vas a hacer crecer la ciudad, qué necesitas para que la gente que viva aquí o en la ciudad tenga los beneficios de la seguridad pública, de la educación, del agua potable, de la alimentación básica y de una serie de factores que nos unen. Cuando tú vas a decir, voy a buscar dónde crear una ciudad, dices, bueno, pues la voy a crear en aquel monte de allá, o la voy a crear al lado de la carretera, donde pasa la gente y donde me va a ver, puede decir, yo quiero vivir aquí. ¿Cuál es la infraestructura que le voy a dar? Una plaza pública para que la gente venga a pasar una tarde, un día, una mañana, descansar sin que le cueste. Una buena escuela que eduque a mis hijos, donde
tengamos agua potable, donde tengamos seguridad pública, donde tengamos dónde comprar nuestros alimentos, dónde comprar nuestra ropa. Y ahí voy a ubicarme. Y aunque sea una ilusión, porque los budgets existen, definitivamente, en veces son reflexiones de los problemas del pasado y las están arreglando en el momento, pero por lo menos decir, esta es la visión del plan en cual queremos llegar para motivar acciones o motivar direcciones. Como dice usted, el barco va para alguna dirección. ¿A cuál es la dirección que va? Exacto. No me enseñes el budget y me digas, así vamos a gastar el dinero. No, esa es una cosa. Enséñame el plan. Viendo, por ejemplo, que la escuela de Río Grande gastó $7.129 millones en lo que ellos dijeron era un plan de conservar energía, que al principio yo pensaba que estaban hablando de solar panels o de papalotes, pero nada que ver, estaban hablando de la etiqueta que dice Save Energy. Sí, Save Energy. Entonces todo lo que hicieron es reemplazaron aires acondicionados, lámparas, alumbrado, o sea, alumbrado y aires acondicionados, insulación de edificios, etcétera. En un año, $7 millones. No pudieron empezar nomás con los que estaban quebrados y hacerlo por un tiempo de 10 años o de 5 años. No, ahorita en este día de hoy, $7 millones, todo de un fregazo. Y lo que más me hace observar con vergüenza o asco es que va el contratista y les explica como que si la gente no sabe lo que es, en una manera como que le estoy explicando a un niño tapándole. No, pues es que yo nomás soy el contratista, no puedo decirle cuánto se va a ahorrar. Aunque el plan era que el dinero se iba a hacer con lo que se iba a ahorrar, pero las matemáticas no llegan. $500,000 por año y gastaron $7 millones. Lógico que el año 14 se va a llegar al punto que hicieron para atrás el dinero, pero el equipo nomás tiene vida hasta 10 años. Entonces, ¿dónde está lo que se van a ahorrar? Alguien dijo, los números no mienten, pero nosotros hacemos que los números mientan. Me dijo un contador, ¿qué es 1 más 1? Y el contador debe de contestar, pues, ¿qué quieres que diga? Porque así lo hago. Definitivamente. Entonces, las escuelas están dirigidas por una mesa directiva. La mesa directiva está conformada por un presidente y por varios personajes que son los que toman las decisiones sobre lo que se va a hacer en la escuela. Decisiones de acondicionamiento, decisiones de crecimiento, decisiones de contrataciones y gastos en maestros o inversiones, pero la prioridad es la decisión sobre la educación. Exactamente. Entonces, si el distrito escolar tiene una buena educación, puede crecer en muchos aspectos. Si el distrito escolar se convierte en un rehén de votantes y no en un lugar de conocimientos y de educación, el barco se inclinó para otra parte. Estoy escuchándolo usted hablar y en todo le está poniendo, infusiendo una ética que existía común en el pasado, pero ya no lo veo tan seguido. Una responsabilidad personal de una persona que uno trata de llegar, de ética, de decir, en todo lo que voy a hacer, hasta los pensamientos, yo voy a pensar con estas metas responsables. Y lo que yo estoy viendo en los videos de estas personas que están sentadas en Río Grande en la escuela y en Roma como comisionados, que existe una falta básica de esa ética. Entonces yo lo oigo usted hablar como algo que debe de ser, pero obviamente en los videos, especialmente con la dirección de Joel Hinojosa en los comisarios de Roma, no existe ese sentido. Existe más como decir, yo soy el electado, yo me gané el premio, yo tengo la mayoría, ni tengo por qué explicarme. Así va a ser porque así va a ser. Quizás no entiende o no sabe que manejar recursos públicos inadecuadamente es un delito. Y si se llega a hacer una auditoría y se le demuestra que su función pública no es correcta, puede estar sujeto a una infracción legal. No puedes utilizar el recurso público para favorecer intereses personales. No se vale, no se debe. Y es por eso que existen elecciones en los países democráticos como lo es Estados Unidos. La elección se le deja a que el pueblo la haga, pero muchas veces no vemos más allá de la cara de una persona, no vemos su espalda, no vemos quién lo viene empujando de atrás, no vemos qué intereses traen,
Solamente escuchamos el discurso o sabemos que se llama X y que es amigo o que es aquello y votamos por él. El pueblo necesita aprender más. Si en Estados Unidos, que es el país más importante del mundo, quizás todavía existen esos costos de cometer los errores en una elección, ¿te imaginas en otros países más pobres y con menos educación? No. Y es ahí lo que viene en la migración, en los migrantes. Estamos viendo que la gente se está moviendo porque los malos gobiernos no están funcionando. ¿Qué espera Roma? Roma espera tener un buen desarrollo económico a través de alguien que no sabe cómo hacerlo, o espera que venga alguien y se lo resuelva como una cámara de comercio. Está equivocado. La cámara de comercio no es desarrollo económico. Desarrollo económico nace del gobierno y viene de un plan de desarrollo municipal, y es ahí como se tiene que establecer la planificación y zonificación del área urbana o del área comercial, donde vienen los drenajes sanitarios y drenajes pluviales, donde vienen las carreteras, donde viene la electricidad. ¿Qué quiero crear en la ciudad de Roma? Soy un ciudadano de Roma y veo que le falta mucha infraestructura como frontera. ¿Por qué esta generación actual no está viendo en el puente internacional lo que vio la generación anterior, los que fundaron Roma? Deshacer la corrupción ha sido observada como algo imposible y está cambiando la clima. Estoy viendo que estamos atrasados. Parece que apenas ahora estamos entendiendo de que la tecnología se puede utilizar, pero no hay reemplazo para alguien como usted que piense, que utilice no nomás la educación, pero el punto de vista de cómo debe de ser. Para eso no hay reemplazo. Bueno, yo creo que externar la opinión pública de cada persona es un valor y un derecho. Todos los ciudadanos, independientemente de su educación, independientemente de lo culto que puedan ser, valen lo mismo en una democracia. Un voto. Una persona que es doctor, otro que es licenciado, otro que es ingeniero, cuenta lo mismo en una democracia que una persona que corta la yarda o que lava un carro. Claro que sí, y cuando yo digo educación es que no estoy alineado con la palabra tradicional, sino que como soy pinto viejo, para mí la educación es algo que reflexiona el juicio de cualquier persona. Yo miro el doctor, sí tiene su educación profesional, pero puede estar más torpe que todos los demás. La educación que yo me refiero es de la vida, que la trae cualquier persona en cualquier ramo. Un humilde puede traer más educación, en mi opinión, que la bola de educados que tenemos, arruinando la oportunidad de engrandecer nuestro pueblo. Sí, la educación familiar. El detalle de todo esto es que la política tiene dos caras, y esas dos caras forma parte de ello, van juntas, y difícilmente el pueblo puede elegir una cara buena sin saber que también está eligiendo una cara no tan buena, porque van juntas. Entonces, para eso empiezan a existir las autoridades que van a determinar si ese funcionario público está abusando de los bienes o de los impuestos del pueblo o está haciendo el trabajo que le corresponde. Yo no digo que los pueblos no tienen alas, los pueblos no vuelan, los pueblos no crecen de un momento a otro, tardan muchos años en crecer. Y eso es precisamente lo que hace que una función pública haga crecer una ciudad más rápido que otra. ¿Realmente tienes un plan de desarrollo municipal? ¿Realmente sabes que aquí, en esta ciudad, tienes cómo mantener y cómo crecer y cómo organizar la comunidad? ¿Realmente quieres hacerla crecer o quieres que se mantenga igual? Y ahí vienen las propiedades que decías al principio. Hay gente que no quiere vender y no deja entrar empresas nuevas que vengan aquí a dar costos más baratos, más competitivos. Hay que checar que ellos tienen un derecho a esos terrenos para empezar, porque sospecho que no es el caso. Ahí es otra cosa. Ahí hay documentos que avalan la propiedad. Si tú tienes el documento que avala la propiedad de lo que dices que es tuyo, pues lo tienes que demostrar. Pero también viene la parte política. Si existe un líder público, tenemos un mayor, tenemos un concilio, que dentro de su plan de desarrollo municipal dice que en 20 años tenemos que tener una población de más de 30,000 gentes, pues hay que hacer un trabajo. Pero si checas
el census del 2010, Roma, Texas, no creció. Ahora vamos a checar el census del 2020 y vamos a ver qué crecimiento tuvo o va a tener la ciudad de Roma o la ciudad de Río Grande o el condado o lo que tú quieras, qué crecimiento está teniendo. ¿Un 1%, un 2%, un 3%? ¿Cuántas familias se checaron en 2010 y cuántas familias vaya a haber en 2020? Y compararlo con otras ciudades. Ver el desarrollo económico y el desarrollo urbano que tiene la comunidad. No sé exactamente cómo lo tengan planeado, si las ciudades aquí crezcan por los distritos escolares o crezcan por los recursos económicos que manejan. ¿Quién es el factor predominante para que una ciudad crezca? Tienes un Río Grande y dices que ha crecido más rápido que Roma. Sin embargo, Río Grande un tiempo no fue ciudad, fue parte del condado. Y el condado decidió establecer ahí una casa de corte, establecer las autoridades judiciales en ese lugar y desarrolló un crecimiento más rápido que las demás ciudades. Habría que voltear un poquito hacia atrás y ver cuáles son los puntos predominantes en que Río Grande destacó, porque tiene un puente igual que Roma, tiene un municipio enfrente que es Camargo, igual que lo tiene Roma en Miguel Alemán. Y si Roma se hizo antes, ¿por qué no creció más? Estoy viendo, no es anuncio, sino que es una página que publicó el fiscal que está educando al público. Dice, información generalizada sobre la justicia penal. Yo veo esto como algo que la mayoría de la gente no piensa, a lo menos que ha cometido un crimen. Entonces ya se llegó la hora que tienen que aprender del sistema rápidamente. Las personas que han estado, por ejemplo, cometiendo actos de crimen. Ha habido historias nacionales donde personas inocentes, ancianos, me acuerdo fue la que más me llamó la atención, que un anciano por su primera vez en su vida fue parte del sistema y se asustó él en cómo el sistema lo procesó rápidamente. Y estoy viendo yo el fiscal tratando de explicarle al público su trabajo, su función. ¿Y usted cómo lo ve? Ahí viene la parte que decías tú al principio, que se llama transparencia. Si a ti el pueblo te eligió para tener un cargo como la Fiscalía de Distrito, quizás no tengas la obligación de decir lo que significa la Fiscalía de Distrito, pero cuando eres un hombre que dices, a mí me eligieron para hacer esta función y considero parte de mi obligación que la gente sepa cómo se procesa la ley. ¿Qué clase de reacción ha tenido? ¿Qué le han dicho los que leen enlace a usted sobre esta página, este anuncio? Mucha gente está aprendiendo a través de estos mensajes que manda el fiscal de distrito de cómo se procesa la ley. Y dicen, ¿por qué a mí o a mi hijo no le dieron una fianza? ¿Por qué cometió el delito y fue procesado inmediatamente? Lo que el fiscal de distrito está haciendo es enseñando al público cómo se procesa un delito. Primero existe la denuncia, luego existe la investigación, posteriormente existe la evidencia. Y si todo va concordando, existe el juicio, donde se va a demostrar si realmente hay un culpable y quién es. Esa forma en que lo está haciendo el fiscal, yo tampoco lo había visto antes. ¿Cómo ahora podemos saber, el pueblo entero, lo que significa ser fiscal de distrito? Es algo nuevo, ¿no? Y no nomás en explicar que la función del puesto, pero también como el señor Basilio Villarreal, de venir a hablar directamente con la gente, de que lo sientemos yo y usted, hablarle a la gente, de que ellos utilicen por medio de enlace una manera de comunicarse a la gente y educar, no nomás para tratar de hacer chisme o para decir la noticia del momento, pero también como lo hace la columna de bla bla, de integrarle, de ponerle, de meterle como el creador, usted, inteligencia, madurez, entender y provocar pensamiento. Quizás viendo el proceso de investigación uno se pone a pensar, pues a lo mejor no es tan fácil de quebrar la ley. Se pone a pensar dos veces. Por ejemplo, si uno se pone a ver qué es lo que está haciendo el fiscal para las investigaciones. Yo miro al señor Gocha Allen Ramírez tratando todavía de encontrar una meta diferente para empezar su campaña, y como abogado que se llevó bastante dinero de la escuela de Río Grande, yo lo miro que está él dejando que se le pasen muchas oportunidades, porque si yo estuviera corriendo en contra
del fiscal, yo tuviera una página después de la que él puso en enlace diciendo exactamente qué es lo que yo hiciera diferente o qué es lo que yo miro mal con el proceso, dando una explicación directamente a la gente, y no lo está tomando, no, él no se está aprovechando de eso. Ahí vienen otros razonamientos. ¿Cuál va a ser tu estrategia política para que el pueblo te elija? ¿Cuál es tu plan? Volvemos al principio, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú no tienes esa particularidad de abrirte con el pueblo, de exponer tus intereses, solamente tener un discurso o solamente poner un anuncio de que quieres ser el próximo fiscal, bueno, pues esa es la estrategia que estás utilizando. Y volvemos al costo-beneficio. Quizás no estés invirtiendo en una buena campaña, pero de todos modos vas a ver si pega. Mientras que el fiscal que busca una reelección demuestra un trabajo. Demuestra la capacidad de hacer algo nuevo, algo diferente, de elevar el discurso. Entonces, cada quien tiene su propia campaña, cada quien la quiere hacer como mejor le convenga. A lo mejor, te digo, hay una gran diferencia entre uno y otro, que puede ser sus capacidades como abogado o las diferencias políticas que los dirigen, porque son demócratas ambos, pero con intereses diferentes. ¿Cuáles son los intereses de Omar Escobar? La transparencia, el trabajo, darle al pueblo la seguridad que requiere, con autoridades competentes, con tecnología de punta para hacer las investigaciones y sacar las evidencias reales a más corto plazo. Eso es parte de su campaña y él la está haciendo. La campaña del otro candidato la desconozco. No existe. No la conozco. No existe. Y desde un principio, en marzo o mayo, no me acuerdo exactamente cuál mes fue, lo expliqué como que es un caballo de carrera que todavía está tratando de salirse de la puerta. Y yo, en mis experiencias, cuando alguna persona está deteniéndome de progresar, siendo en el trabajo, siendo en X, yo no trato de ponerme en una posición de hacer enemigos de esa persona. Trato de... Lo que tratas de hacer es enseñar al público a ver hacia dónde va dirigida la política. Usted ya tomó la decisión del comentario de irse en contra de Gocha y en favor de Omar Escobar, y es obvio que yo también no puedo ponerme detrás de Gocha, pero Gocha tiene la oportunidad de sentarse a hablar conmigo en cualquier momento que él quiera y tratar de convencerme, no nomás como representante de Better Public Servants Stark County, pero también como persona que vota aquí en el condado. Y igual usted, por medio de enlace, Gocha tiene la oportunidad de presentar su causa, su plan, sus intenciones, para convencer al lado de la persona que está diciendo por X razón Omar Escobar es mejor. Yo tomara esa oportunidad, yo invirtiera en eso. Hay una corrección que te quiero hacer. Los medios de comunicación no nos inclinamos por ningún lado. Yo no me inclino por Gocha ni me inclino por Omar. Yo reconozco el trabajo que cada quien está haciendo. Y si Omar Escobar está haciendo un buen trabajo, yo lo voy a aplaudir, yo lo voy a favorecer y lo voy a felicitar, porque lo está haciendo. Pero medio de comunicación no significa estar cargado para una parte. Exacto, porque yo lo he dicho, que el momento que falle, ahí voy a estar de hablar de eso también. Entonces, si alguien utiliza tu medio, tu Facebook, para llegar a un público, pues adelante, tiene la libertad de utilizarlo. Si alguien quiere utilizar enlace para llegar a un público, pues adelante. Y se va a hacer lo que él quiera publicar, porque es un anuncio político pagado. Pero Omar Escobar no está promoviendo su candidatura. Él no está haciendo una campaña a través de enlace. Yo no la veo. Él está diciéndole al pueblo que está cumpliendo con un trabajo. Él no está pidiendo el voto. Pero yo también lo miro como una oportunidad de Gocha, que sí está tratando de hacer una campaña. Se le está pasando el tren con la oportunidad. El tiempo se ha pasado y él se está echando, por ejemplo, será por ser chocante o por orgullo o X, que diga, no, pues Enlace está diciendo esto, yo no voy a publicar con él. ¿Dónde le cabe, en qué cabeza le cabe al hombre pensar así, si está tratando de ganarse votos? Que hasta yo diciendo, no me gusta el hombre, no me cae, pero por tal de que el pueblo escoja lo mejor, digo yo entre mí, pues si ese es el único que está corriendo, hasta le doy consejo para que haga una campaña mejor y trate de hacerlo mejor, porque por la competencia sale
lo mejor. Y no existe competencia, que yo miro que Omar Escobar, como dijo usted, ni está corriendo su campaña en el papel, y lo que está haciendo es más cerca una campaña en los ojos míos, es más potente porque está haciendo su trabajo. ¿Y dónde está la respuesta de Gocha? No me voy a ver. El cuello está muy levantado de ese hombre, necesita bajárselo y pensar como una persona normal, y es de sus tiempos. El tener edad no significa más que tener experiencia. Han pasado por nuestras vidas muchas cosas en las cuales hemos participado bien o mal. Tener una campaña pública, querer formar parte de una política pública, requiere del discurso, requiere de los medios de comunicación, requiere de la propaganda política, requiere de un partido, requiere de un interés, requiere de demostrar quién eres para saber si a la gente le gusta y vota por ti, requiere de una simpatía, requiere de que tengas también una empatía con las gentes, que tengan acceso a ti, que te saluden, que platiquen, que te conozcan. Quien sabe utilizar esos recursos, entonces sabe hacer una campaña, pero quien no lo sabe utilizar, entonces su campaña lleva otro perfil, lleva otro interés. Desconozco exactamente qué mueva a Gocha buscar una fiscalía de distrito, porque cuando tienes una política pública también se llama un poder político. La autoridad. ¿Realmente quiere tener un poder político o quiere generar un beneficio público? Estaría bueno que lo entrevistaras, estaría bueno que expusiera él ese valor. El periódico Enlace está disponible para cualquier candidato. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque cuando un candidato quiere exponer algo, él compra un anuncio y lo paga. Tú, como medio de comunicación, no lo puedes regalar, porque no sabes si estás haciendo un bien o estás haciendo un mal. Hablamos de que la política tiene dos funciones. ¿Por qué tienes que apoyar a un candidato? Un medio de comunicación. Si el candidato lo quiere contratar porque tenga un público cautivo, entonces que lo contrate. Si el candidato quiere usar el Facebook porque tenga también un personaje, un influencer que tiene mucha gente que lo sigue, tiene la opción de contratarlo. Pero si el candidato quiere manejarse solo, caminar por cada casa, tocar puertas, presentarse con la gente, pues adelante, forma parte de eso. Si quiere pararse en una plaza y agarrar un micrófono y un equipo de sonido y hablarle a la gente, o quiere pararse enfrente de una escuela, en una calle, donde quiera, porque él está buscando una política pública y él está buscando un voto. Desconozco cuál sea la estrategia y la respeto. La que él escoja está bien escogida para él. No sé exactamente cuál sea tu opinión, Ociel. Para mí el hombre no tiene dirección porque no es él el que está corriendo la campaña. En mi observación de cómo maneja las personas que están detrás de él. Y siempre decía mi padre, no te fijes en la persona, fíjate quién está detrás de la persona. Esa gente, aparte de que limitan lo que él ha dicho en el pasado, apenas en soltarle a él, llevaba como 2 meses, apenas empezó él a hablar por él mismo. Y él me puede decir que no, que todo lo que ha dicho él ha sido él en el pasado, pero yo tengo mis razones por cuál pensar que sí, que no ha sido así. Ahí también es parte de la política misma. Un candidato es una persona que tiene un interés de tener una política pública. ¿Tú has visto a través de los años cómo un candidato puede mantener su campaña o tiene que buscar que alguien lo apoye económicamente en su campaña? En México existen los partidos políticos y dentro de la Constitución Política de México, el partido te da el dinero para que tú hagas tu campaña. Eres priista, el PRI te da el recurso. Eres panista, el Partido Acción Nacional te da el recurso. Verde ecologista, etcétera, etcétera. Morena, etcétera. Aquí en Estados Unidos no. Aquí el recurso viene de donativos, de aportaciones o de gente que te apoya. Y en Stark County viene de los grants y viene de los cuentas de los diferentes municipales. Ahí ya son otros factores que hacen que la política se incline y es donde dices, caray, pues aquí está favoreciendo esto o caray está favoreciendo esta otra parte. Pero esa parte de atrás, que es la espalda del candidato, también se debe de ver. Y si tú dijiste ahorita que Gocha no está teniendo voz propia, que está obedeciendo intereses diferentes, pues entonces había que ver qué intereses diferentes está obedeciendo para tratar de ser fiscal de distrito. Yo no digo que no existan, no digo que sí existan, te digo. La
La política tiene dos caras. Van a existir como también pudieran no existir. Y lo difícil también es que este hombre, la carrera de él ha sido de tratar de convencer al jurado de que lo que él está diciendo es la verdad. Entonces el hombre tiene la oportunidad de decir: yo soy un mentiroso profesional o un descubridor de la verdad profesional. Y empezando, no quiere él comunicarse con el público en una manera que el público le haga preguntas. Quiere comunicarse en una manera como está impuesto, como que si nosotros somos jurados y él tiene todo el derecho de hablar y nadie le puede contestar preguntas porque está fuera del proceso de que él está impuesto a manejar. Y ahí es donde traté desde un principio de explicarle al hombre: estás todo equivocado, porque nosotros somos los jueces, no los jurados. Y en ser juez, yo tengo todo el derecho, no nomás de preguntarte preguntas, pero sino que manejar la manera en que tú me las deas también. Empezamos teniendo una discusión que después yo me quedo pensando, y tengo una ventaja que lo conozco personalmente al hombre, pero para que él me diga: tú no sabes nada de la ley. Y luego miro yo lo que está haciendo Omar Escobar con Enlace, educando a la gente del proceso. Y que él me diga a mí, que Gocha me diga: tú no sabes nada de la ley. Pues ¿de quién tiene la culpa? Bueno, pues yo no fui a estudiar ley, pero por lo menos Omar Escobar no los está usando nuestra ignorancia para la campaña de él, sino que él está tratando de informarle al público. Y dice Gocha: tú no sabes nada de la ley y además eres convicto. Pues eso pasó, yo pagué mi precio, yo fui troquero por mucho más tiempo que fui convicto. ¿Qué piensa Gocha que va a ganar en decir: tú no tienes palabra, tú no sabes de la ley, tú no sabes nada? Sino que lo único que se ganó fue una invitación en tomarse un examen de drogas, por lo que yo sé de la vida personal de él. Entonces encontró él con el deseo de no participar. ¿Qué me estás diciendo? No valorizas al público, no tienes un buen imagen, quieres correr para fiscal. Y se lo dije en un tiempo, desde un principio, para que no gastara tanto tiempo y dinero y dijera: no, pues mejor no corro, se escogen otro candidato. Había suficiente tiempo, pero se quedó todavía en la carrera. Bien, todavía no está establecido quiénes van a ser los candidatos oficiales. El término se cierra creo que en diciembre 8. Hasta esa fecha todos los que tengan interés tienen ese límite de tiempo. Si me equivoco, pues una disculpa, pero no traigo la fecha exacta. Creo que es diciembre 8. El detalle es de que ahorita cualquiera puede ser candidato. Cualquiera que tenga el recurso económico para hacer una campaña, cualquiera que tenga, todo el mundo tiene derecho, pero una cosa es tener el derecho y otra cosa es que el pueblo lo elija. Exactamente. Y si por alguna razón ese candidato no ve al pueblo con el valor que el pueblo tiene para elegir a alguien, pues entonces, ¿quién piensa que lo va a elegir si está despreciando el voto del pueblo? No, por los muertos que siempre han votado. Bueno, pues ya ese es otro razonamiento que tendrá que tomarse en cuenta, pero para todo eso hay una fiscalía de distrito para determinar el voto, y hay un colegiado, hay un cuerpo electoral que va a decidir si el voto es válido o no. El Better Public Servant lo hice con la intención de manejarlo como el Better Business Bureau, con la intención de decir: no es tanto que soporto un candidato, pero por lo menos lo quiero reconocer aprobado, que no es por el momento corrupto. En otros decir: es un riesgo considerar esta persona. Al fin, por ejemplo, más cerca del fin del año, de publicar en Enlace y en otro periódico en inglés, pero en Enlace definitivamente para la gente que tiene usted viéndolo, para que reconozcan por lo menos este candidato es un riesgo y por qué, y tener eso disponible. Porque también pienso yo igual que usted, una cosa es verlo en el internet y luego existe el trabajo de ir a buscarlo. Entonces no es igual que tenerlo en papel y guardarlo y sacarlo más cerca al tiempo de las elecciones y revisar otra vez por qué iba uno en un tiempo decidido a escoger a alguien. Y yo lo miro como algo que es bien importante. Antes no tenía yo tanto tiempo como hoy para hacerlo y dedicarme a hacerlo, pero yo estoy más de seguro que encuentro supporters para poder publicarlo en el papel de usted, porque es algo que yo lo miro como bien importante.
Gracias, Ociel. Tener un trabajo como un medio de comunicación que se regala al público y que vivimos de aquella gente que quiere poner un anuncio y que tenemos que salir a buscarlo y que muchas veces las ciudades no te ayudan porque no quieren destinar algo del dinero que recaudan en un medio de comunicación que diga exactamente lo que están haciendo, pues nos cuesta mucho trabajo salir al público. Lo más fácil es salir a través de un Facebook o una red social. No hay tanto costo, pero imprimir un periódico sí cuesta mucho. Desde el momento en que lo escribes, quién lo escribe, qué capacidades tienen para escribir, qué conocimientos tienen de la gramática, del lenguaje, qué evidencias tienen, qué fotografías necesitan publicar y decir aquí está escrito y el público lo tiene en sus manos como lo puede tener el gobierno. Las cuestiones electrónicas se manejan en el éter, en el espacio, y el espacio le pertenece a todos. Entonces cualquiera puede tener acceso a él. Lamentablemente he visto y he escuchado cómo critican a una persona que con una intención profesional o con una buena intención saca una noticia que el público toma de una forma contraria y lanzan críticas y vituperios a al personaje que sacó la nota. Eso es lo que hace una red social. Muchas personas van a participar y van a enjuiciar y van a juzgar al personaje. Es lo que actualmente existe y así se ve. En el periodismo existe la documentación, existe la evidencia, existe la entrevista, la imagen y en realidad mandar el mensaje público para que la gente sepa de qué se trata. Tiene un costo muy alto, son negocios que tienden algún día a desaparecer porque consumen papel y el papel viene de las plantas, de los árboles, de la madera, consumen tinta, pagan impuestos, tienes un gasto de personal alto y una red social no. Y otro costo que quizás uno no ve tan fácil, pero el precio que pagan perder todas esas relaciones. En eliminando el papel, eliminas la necesidad del papel, de la tinta, de la inteligencia. Es algo que se pierde y afecta a la economía. Entonces, para alguien que quiera engrandecer una economía, hay que cultivar las relaciones con los negocios antiguos o nuevos y utilizarlos todos a lo más posible y valorizarlos por lo que es. Que si es chisme, no digo nada. El chisme también tiene su valor, pero yo aprecio más la inteligencia que es evidente y parece que entre más videos veo yo de la Comisión de Roma, algo que se está echando a perder y estamos viendo mucho menos en la ciudad. El periodismo es una profesión que tiene muchos riesgos y que tiene muchas consecuencias. Vemos el trabajo de periodistas y también vemos el trabajo que trae un beneficio o que trae un perjuicio. Mantener un periodismo objetivo que traiga un beneficio a una comunidad requiere del apoyo de la comunidad. Sí siento que Enlace ha luchado solo, lo han dejado solo. Y bueno, de alguna forma ha permanecido porque se ha mantenido a base de esfuerzo y de trabajo continuo, llegándole al público de cada lugar donde estamos. Hoy, algunas ciudades vecinas, como es las ciudades que forman parte de la Ruta 54, las ciudades que están al margen de la carretera 83, nos están hablando. Quieren el periódico, quieren ese documento que lleva la información y eso nos motiva a seguir adelante. No es un negocio para hacerte rico, es un negocio solamente para mantenerte. Pero los que trabajamos ahí lo hacemos con mucho amor, con mucha fe y vamos a seguirle. No, y le digo que para el que valoriza inteligencia, integridad, honor, es una fortuna lo que usted está haciendo. Pues te agradezco mucho el comentario, realmente me siento favorecido con lo que dices. A veces la gente ve el periódico y lo agarra y lo avienta por ahí, como cuando ves un flyer, un volante que dice un especial de una tienda. Cuando vemos que detrás de eso hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay un costo, hay un valor, entonces nos estamos dando cuenta que la cultura de nuestro pueblo no está tomando en cuenta exactamente lo valioso de la comunicación. La comunicación es lo que hace crecer a las ciudades. Si la ciudad no tiene comunicación con su pueblo, entonces no tiene transparencia. Si no tiene transparencia, entonces se esconde algo. Y ahí viene la desinformación. Tenemos que saber valorar todo, valorar el trabajo de cada quien, para poder entender que todos tenemos algo que debe ser tomado en cuenta en una democracia. Vi la vez anterior un video que pusiste de Facebook, en Facebook, sobre una entrevista y vi cómo había una serie de contrastes en opiniones, en decir tú eres el culpable, yo no soy, es aquel fulano de tal, aquel hizo esto, aquí hizo otro. Y me pareció muy interesante. Dentro
del periodismo es encontrar el hilo para que nos lleve a una conclusión. Y esa conclusión es un fin determinado. A veces las redes sociales descuidan ese fin. Quizás por salir más pronto que los demás o quizás por sacar la nota que los demás no han sacado. Podría de guiarlo para otro. O muchas veces con otra intención. Pero todos los que manejen comunicación merecen una felicitación. Y yo te felicito por el esfuerzo que estás haciendo, por el trabajo que estás haciendo. No porque me hayas concedido a mí una entrevista, porque soy un ciudadano común y corriente con muchos defectos. Y solamente aporto una opinión personal. Usted es una persona independiente, ciudadano, y el mando usted lo trae cuando vota. Usted es el que dice, le vamos a ocupar por este tiempo. Y ese mando, esta gente se lo ha robado en el pasado. Como he dicho, los muertos han votado y es algo que se han metido en problemas. Esas personas en estos meses que vienen van a ver las consecuencias de sus acciones. Ojalá que reflexionen la gravedad de la infracción que ellos hicieron y cometieron contra el público. Pero lo que yo hago, lo que usted hace, simplemente en alinearlos, de comunicarnos directo con el público y de tratar por lo menos de darle chance a la gente que tanto dinero, cada impuesto que nosotros pagamos está para sostener un nivel de vida que varia gente vino buscando, arriesgando muerte y sufrir tanto para llegar aquí a este punto, y simplemente para dejar que alguien se lo robe, que las calles, que los edificios, que el pueblo no crezca, que vayamos a tener que buscar por otro lado. ¿Y por qué? Porque a un señor, a una familia se le nació la idea que ese dinero es de Dios, y hasta aquí llegaron. Pues sigue adelante, no te detengas, sigue adelante, haz lo que tu sentido común te dicte, lo que tu corazón te dicte, porque si lo haces de esa forma, vas por un buen camino. Te agradezco la invitación, estoy para servirte cuantas veces sea necesario, aquí estaré contigo. Gracias. Ha sido un placer, muchas gracias. El señor Gustavo Gómez, de Enlace. Gracias.